¿Qué hacer cuando la tormenta llega a nuestra mente? Adelante. Hola, buenos días. Bueno, un placer estar por acá nuevamente. Veo bastantes caritas conocidas. Me alegra mucho que se tomaran un espacio de su fin de semana para asistir acá, para escuchar una información valiosa. Para muchos quizás es primera vez que escuchan hablar de algunos de estos temas. Para otros, en silencio pueden estar sufriendo alguna de estas patologías, o un amigo, un hijo. Y nuestra finalidad es que todos ustedes se siembre esa pequeña semillita o esa pequeña duda de qué puede estar pasando con mi compañero, qué puede estar pasando con mi familiar o incluso conmigo. Antes de iniciar, quiero saber si ustedes han escuchado la ansiedad, saben qué es la ansiedad o qué creen ustedes que es la ansiedad. ¿Alguien que pueda levantar la mano? Por allá la amiguita de verde. ¿Qué es la ansiedad para ti? Aparte de la canción. No quedarse quieto, estar siempre preocupado. ¿Okay? A veces lo asociamos que la ansiedad nada más es comer. No te está ansioso porque está comiendo, no. Hoy vamos a aprender mucho más allá de qué es realmente la ansiedad. Y lo importante es entender que esto es un trastorno mental, que esto es una enfermedad. Esto no es, como lo decía el profe Néstor, que ella se quiere estar preocupando todo el tiempo por lo mismo. Que hoy voy a hablar con mi amiga y siempre viene con el mismo cuento, la misma preocupación, la misma cantaleta. Entonces son personas que me molestan. ¿Por qué? Porque siempre viene a hablar de lo mismo. Tiene un tema repetitivo. Entonces yo titulo la ansiedad, cuando la tormenta llega. Fíjense que la ansiedad es uno de los trastornos mentales, o es el trastorno mental más común. ¿Okay? Muchas personas a nivel mundial padecen de esta patología. Incluso en esta sala, quizás muchas de las personas que están acá han pasado en algún momento por este trastorno. Es mucho más frecuente en nosotras las mujeres. Fíjense que acá mencionan que los primeros síntomas comienzan a aparecer en la infancia y en la adolescencia. Lo que pasa es que muchas veces como padres... Bajón. Ay, se fue. Normal. Ah, que un bajón. Normal. Qué raro. Okay, muchas veces como padres, representantes o como individuos no nos damos cuenta de qué le está pasando o qué le está pasando a mi familiar. Okay, entonces dejamos pasar, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con esa angustia. Yo soy ansiosa y yo siempre vivo preocupada. A mí todo me preocupa. El venir a Machique, en la carretera, cualquier situación, por mínima que sea, a mí me genera mucha angustia, mucha preocupación. Y es como un disco que todo el tiempo está dando vueltas en mi cabeza. Se dice que una de cada 4 personas que sufre de ansiedad recibe tratamiento. Esos son números importantes. ¿Por qué? Porque me dice que no toda la persona que sufre de ansiedad está siendo tratada, está siendo valorada. Entonces, durante este proceso, ¿qué pasa? Ese cerebro está sufriendo. Nosotros vemos a la persona sufrir, pero ¿qué hay más allá? Ese cerebro sufre, ese cerebro está doliendo, ese cerebro está llorando. Vamos a decirlo de esa forma coloquial. Aquí tenemos estamos en vivo, estas cosas pasan, ¿ok? Bien, Venezuela. Ok, dejen bien. ¿Alguien le tiene miedo aquí a algo? Aquí todos son valientes, no le tienen miedo a nada. La cucaracha. ¿A qué le tienen miedo a ustedes? Al perro. Al perro. Tengo miedo a las iguanas. ¿A las iguanas? ¿Y usted a las culebras? A maná. ¿A maná? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted ve una culebra? Cuando ve una culebra, ¿qué siente? ¿Qué es ese de todo? Pero a lo demás no le tengo miedo a nada. A maná. Bueno, usted parece que va a buscar, que voy a morir en el momento, pero que le tengo miedo. Pero lo demás
Sí. forma descontrolada. Sí. Ok, tenemos otra región que es el hipocampo. Fíjense que nos habla del contexto y la memoria. Yo comienzo a guardar en ese lugar información sobre la culebra, de qué me genera la culebra, y el cerebro le comienza a dar un contexto. El contexto puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que la situación genere en mí y cómo mi cerebro más adelante va a procesar esa información. Y tenemos una zona que es la corteza, que es la que se encarga de planificar y como poner orden a esas otras dos regiones. ¿Qué sucede con la ansiedad patológica? Como aquí lo dice, está esa corteza hipoactiva, no funciona. Entonces tengo por un lado una región del cerebro que está todo el tiempo activo. Preocúpate, ponte pila, alerta, piensa. Y tengo por el otro lado una región del cerebro que está apagadito. Entonces, por un lado, algo está prendido y por el otro lado no tengo nada que le ponga el freno. ¿Ok? Como un carro que no tiene freno va para adelante. Aquí pasa lo mismo. Tengo un lado que está descontrolado y no hay nada que me le vaya a poner el freno. Esta es la razón por la cual la doctora no se puede dejar de preocupar. Esto es lo que me explica a mí por qué solo con cálmate, pon de tu parte, ya va a pasar, no te tienes que preocupar por esa tontería, no funciona. Muchas veces el familiar, el amigo, el compañero lo hace desde su mejor intención, ¿ok? Porque nunca vamos a decirle una palabra que vaya a herir al otro. Pero muchas veces, por esta razón, es que la persona no se puede controlar y va más allá de un simple ponga de su parte. Nosotros tenemos en nuestro cerebro sustancias que nos activan o nos calman, ¿ok? Que eso es como para que ustedes sepan de manera general y entiendan el por qué estos trastornos, son patologías. Esto lo tratamos nosotros los psiquiatras que somos médicos. Nosotros no somos brujos, no leemos cartas, creemos en Dios, ¿ok? Pero también sabemos que algo está pasando en el cerebro de la persona con ansiedad. Si se fijan acá, si logran ver, hay diferentes como escalones. ¿Qué pasa? ¿Qué factores intervienen en la ansiedad? La primera es estructural, lo que ya comenzamos a hablar de todas esas regiones del cerebro. Segundo, químicos. Hay alteración química o en unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que serían como las hormonas de nuestro cerebro. Eso está alterado. Allí es donde entran los fármacos para estabilizar o equilibrar esas sustancias que no están funcionando de forma correcta. Otros mediadores, hormonas tiroideas, glucocorticoides, las hormonas sexuales. Por eso muchas veces las mujeres, o muchas veces no, las mujeres tenemos más predisposición que quizás los caballeros de este tipo de enfermedades. Y otros factores, que aquí es donde aparece, aquí es donde entra la sociedad. Para mí esto puede ser un desencadenante. ¿Por qué? Porque la doctora sufre de ansiedad, pero ustedes no son los culpables. El culpable es mi cerebro que no funciona de forma adecuada y yo exponerme ante ustedes, que me da mucha angustia, me paraliza. ¿Ok? Pero no es porque ustedes sean los culpables ni ustedes sean la razón. Por eso ni que se vaya la luz, ni que me dejó el esposo, ni que me despidieron, es el culpable de mi ansiedad. Simplemente pueden ser detonantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres caras de la ansiedad? La amiguita por allá dijo que más o menos se podía sentir. La señora por aquí dijo que sentía ella cuando veía una culebra. ¿Cuáles creen ustedes que son o es el síntoma de la ansiedad? ¿Quién puede levantar la mano? Esto es para saber si están entendiendo, si alguien ha sufrido de ansiedad. Angustia. Intranquilidad. Palpitaciones. Temor, miedo. ¿Ok? Fíjense que hay muchas palpitaciones, exacto. Hay síntomas físicos, hay síntomas que están dentro de la cabeza y van a ver que hay síntomas que son conductuales. ¿Cómo me comienzo yo a comportar a raíz de todo lo que estoy sintiendo?
La ansiedad se manifiesta de forma integral, afectando cuerpo, mente y mi comportamiento. Entonces tenemos los síntomas físicos, lo que siente el cuerpo. Primero, se me va a salir el corazón. Entonces, ¿cómo llega el paciente en la consulta? Doctora, es que ya me han visto varios cardiólogos, tengo taquicardia, siento una presión acá en el pecho, siento que me angustio, siento que me ahogo, ¿ok? El primer síntoma físico. Respiración agitada, comienzo como si me estuviese persiguiendo un león, como si me estuviese viendo la culebra. ¿Por qué? Porque ese ritmo se comienza a acelerar, comienzo a respirar muy rápido, entonces me puedo marear, me puedo ver borroso, me puedo desmayar, ¿ok? Por este síntoma. Tensión muscular, me duele el cuello, me duele la espalda, me duelen los brazos, todo es un dolor y yo no entiendo por qué. Esta es la razón de por qué a mí me duele todo. Problemas digestivos, dolor en el estómago, náuseas, vómitos, y pasa igual que con el corazón. Visito varios gastros, me ponen medicamentos, me ponen la cura para el helicobacter. No que la culpable es el helicobacter es culpable de todo, no. Culpable es que mi ansiedad se está reflejando con síntomas gástricos, sudoración y temblores. Los síntomas emocionales y cognitivos, ¿qué es lo que estoy pensando? El principal, que es lo que ustedes comentaban, preocupación excesiva. Todo el tiempo mi cerebro está pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Por más que yo tenga pequeños espacios donde, bueno, me voy a calmar, me tranquilicé, la preocupación vuelve. Y eso es lo que define también el trastorno. Miedo intenso a perder el control o volverse loco. ¿Por qué? Por todos estos síntomas físicos que ya estaba ahí sintiendo. La gente siente que quiere salir corriendo. Si me siento, estoy angustiada. Si me paro, estoy angustiada. No hayan que hacer. La gente dice, es que tengo un desasosiego, yo no sé qué, quiero correr, quiero sentarme. Y eso angustia al paciente y evidentemente al familiar. Dificultad para concentrarse, sentimiento de peligro inminente. Sienten que algo va a pasar. Todo el tiempo me la está persiguiendo la culebra, pero no hay ninguna culebra. Pero mi cuerpo responde de esa manera. ¿Por qué? Porque ese cerebro no está funcionando de forma adecuada. Entonces, ya yo tengo todos estos síntomas, vienen los síntomas conductuales. ¿Qué es lo que hago? Evito. Yo evito situaciones donde me voy a conseguir la culebra, yo evito situaciones donde me pueda poner en peligro, según yo. Yo evito situaciones donde no estoy cómodo. ¿Por qué? Porque voy a perder el control, me voy a inquietar. Entonces las personas se comienzan a aislar, porque la doctora ya no está viniendo a hacer charla, porque la doctora está sufriendo de ansiedad, no consiguió tratamiento, se aisló. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es un trastorno? La ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad cuando cumple diferentes criterios. Nosotros tenemos un libro que buscamos allí, cumples con estos criterios, tienes el trastorno. No cumples con los criterios, no tienes el trastorno. Pero de forma general, lo primero es desproporcionada. La reacción es mucho más fuerte a la situación. ¿Por qué? Porque no la estoy procesando de la manera adecuada. Es persistente, todo el tiempo estoy con el mismo síntoma. No me calmo. De los 7 días estoy 8 con esa preocupación. ¿Ok? Y es disfuncional porque comienza a interferir en todos los espacios que yo estoy. Con mis amigos, con mi familia, con mis pacientes. Ya yo no vuelvo a hacer lo mismo porque la ansiedad llegó a mi vida. Esa tormenta llegó. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Evidentemente cuando ya la persona comienza a tener todos estos síntomas, cuando ya se volvió disfuncional, cuando ya yo no soy la misma que antes, tengo que buscar ayuda médica. ¿De quién? De nosotros los psiquiatras. Los síntomas duran más de un mes, los síntomas no disminuyen, por el contrario, se van haciendo cada vez mucho más graves, mucho más fuertes. Estás evitando activamente las actividades que disfrutas, trabajo, salir, ir a la iglesia, cocinar, todo lo que a mí me gusta lo estoy evitando por miedo. Aquí, a diferencia de la depresión, que era un ánimo triste o irritable, aquí hay es miedo, miedo persistente y preocupación excesiva. Dependo de otras sustancias. Aquí viene el alprán,
aquí viene el clonazepam, la pastillita, porque es lo único que me calma. Entonces comienzo a hacerme adicta a esos medicamentos, como lo mencionaba el doctor, las benzodiazepinas que sí me generan adicción, sí me generan problemas. Pero ¿qué pasa? Es lo único que yo consigo tranquilidad, es lo que me quita el desasosiego del cuerpo. Y por último les quería dejar esta frase: buscar ayuda es un acto de valentía y de amor propio. Tu salud mental es tan importante como tu salud física. Muchas gracias. Muy interesante este tema, ¿verdad? Entender cómo funciona nuestro cerebro y el cerebro de esas personas que sufren de este trastorno, ¿no? De saber de que el cómo ellos reaccionan ante ese peligro, esa cosa que le da ese miedo que ellos no pueden controlar. Bueno, en este momento vamos a recibir a la doctora Estefanía Lava, médico cirujano, especialista en psiquiatría, el cual hoy nos hablará sobre el autismo, trastorno del espectro autista, invitándonos a descubrir el otro color del cielo. Adelante, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Para mí es un honor, un placer estar aquí en San José. El doctor me preguntó que si yo había venido alguna vez a Machiques o a San José, y yo le dije que no, pero para ser honesta yo ni siquiera sabía que San José existía. Un descubrimiento, ha sido no sé, como una revelación, descubrir estos pueblos tan bonitos, llenos y cargados de gente tan amable, tan cordial, con esa hospitalidad que de verdad creo que ha sido lo más espectacular que hemos vivido. Mi esposillo que está por ahí, que dice que ahora no se quiere ir. Nosotros tenemos 3 hijas y la tendrá ya para acá, pero él se quiere quedar. Pero bueno, hoy mi misión acá esta mañana con ustedes es hablar de un tema que para mí es un reto, es el trastorno del espectro autista. Tenemos que en 20 minutos resumir un mundo. ¿Y por qué digo un mundo? Porque el trastorno del espectro autista, más que una enfermedad, porque realmente no es una enfermedad, es una condición de vida con la que un individuo nace y se muere. El resto de su vida el niño va a ser, o la persona va a ser autista. Y tienen una manera absolutamente diferente de vivir, de sentir, de pensar, de percibir a la del cerebro neurotípico o el cerebro sin la condición. Entonces imagínense, tenemos que resumir todo eso en 20 minuticos. Escogí quizás la información que me parecía como más importante y la que yo creo que si nos llevamos esta mañana hemos hecho una labor bien hecha. Entonces vamos a empezar definiendo el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir neurodesarrollo? Que es una condición que se va a ir despertando, descubriendo y apareciendo a la vista humana en la medida en que el niño va creciendo o el cerebro se va desarrollando. Pero eso no quiere decir que se va a empezar la enfermedad o empezar el trastorno en cierta edad. El cerebro nació autista y ahorita vamos a ver por qué. Eso es un cerebro que nació con un cableado y una configuración absolutamente diferente a la del cerebro neurotípico. Y en la medida en que va creciendo, simplemente nosotros nos vamos dando cuenta. ¿Ok? Hablando un poquitico de historia, el primer caso bien documentado de una persona autista se reporta del año 1700. Sin embargo, para esa época el término autismo no existía todavía. No fue hasta el año 1911 con el científico Eugene Bleuler, que fue un gran estudioso y un gran una persona que describió con mucha experticia la esquizofrenia. Y él describió el autismo como un síntoma de la esquizofrenia. Ese ensimismamiento y ese aislamiento que presentaba el paciente con esquizofrenia, él lo llamó autismo. Porque auto viene de la palabra automatismo. Yo me vi conmigo, ¿ok? Entonces, ese síntoma de aislamiento, en la esquizofrenia él lo describe como un autismo.
¿Ok? No fue sino hasta 1943 que empezaron a darse cuenta que el autismo y la esquizofrenia eran dos cosas diferentes. Y que aún cuando el paciente con esquizofrenia podía tener algunos síntomas de aislamiento, la esquizofrenia es episódica, ya hace episodios agudos, el autismo no, el autismo es una condición de vida y tiene sus diferencias clínicas bastante claras. En el año 1944, el científico Asperger, me imagino que lo han escuchado, Sí. ¿sí? Él describió un patrón conductual en niños que tenían este aislamiento social, pero que eran extraordinariamente inteligentes. Y él llamó a ese patrón de conducta o a ese patrón de vida síndrome de Asperger. Entonces empezamos a llamar a la gente que era muy inteligente Asperger, ¿sí? El que se sabía todas las capitales, el que se aprendía las tablas de multiplicar a los 4 años, el que contaba hasta el 500.000 y sabía en qué día de la semana naciste, si naciste en el año 1800, un 10 de octubre, bueno, un martes. Y me decía, wow, eso es Asperger. Así lo llamaron, ¿verdad? Que se le ríe porque es verdad. Claro, eran chamos aislados, chamos con patrones repetitivos y restrictivos, pero con ese talento, con ese gran don de la memoria y de la lógica. Asperger, ¿ok? Luego, entre los años 50 y 60, hubo una teoría errónea y que yo creo que le hizo daño, bastante daño al avance científico, que empezaron a decir y se popularizó muchísimo. Empezaron a decir que el autismo era el síndrome de la mamá nevera. ¿Cómo es eso de la mamá nevera? La mamá fría, la mamá que no abraza, que no da besos, que no carga al muchacho, que sale a trabajar y deja al niñito con la niñera o con la nana. La mamá fría es la causante del autismo. Luego en los años 80, un psicólogo que además tenía un niño autista, era papá de un niño autista, él dijo, no, ¿cómo que mamá nevera? ¿Qué es esto? No, y él empezó a comparar los patrones de conducta de su hijo con una comunidad completa de niños que tenían este patrón de conducta. Y digo, esto no tiene nada que ver ni con la esquizofrenia, como dijo Eugene Bleuler, ni con la mamá nevera, como se dijo en los años 50, 60. Esto tiene que tener un sustrato biológico. Luego la neuropsiquiatra Lynn Green dijo, efectivamente, aquí hay un patrón biológico de conducta que involucra muchas cosas, no solamente al niño muy inteligente como el Asperger, no solamente el niño aislado como puede ocurrir en la esquizofrenia, sino que hay patrones restrictivos y repetitivos que tienen que tener un sustrato biológico. Y fue entonces cuando se habló del autismo como trastorno. Y en el año 2013, el DSM-5 o la Asociación Americana de Psiquiatría lo reconoce como un espectro, integrando el Asperger, integrando al autista e integrando el retraso infantil integrativo, el retraso desarrollo integrativo infantil, todo en un solo espectro. ¿Y qué quiere decir espectro? Espectro quiere decir que tenemos un margen de flexibilidad para hacer el diagnóstico. Y esto es importante, porque nosotros no podemos ser un poquito autista, muy autista o más o menos autista. O sé o no sé. O cumplo con los criterios diagnósticos para formar parte del espectro o no. Y ya está. Ahora bien, que esa condición puede venir acompañada de discapacidad intelectual, de una condición no verbal, de un TDAH, de epilepsia, etcétera, 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 es verdad. Entonces esto es un autismo con TDAH, esto es un autismo con discapacidad intelectual, esto es un autismo con catatonía, pero autismo es autismo. Patrones restrictivos y repetitivos de la conducta y una deficiencia o una dificultad en la comunicación social, que puede ir desde que no hablo, no verbalizo, en el lenguaje natural que nosotros conocemos, hasta el simple síntoma o la simple manifestación clínica de que yo me expreso, verbalmente me expreso, pero no soy acertado socialmente, ¿sí? No sé dar un abrazo, no lo sé recibir, no lo sé interpretar, no entiendo los chistes, me echan un chiste sarcástico y para mí es literal. Esa puede ser la manifestación clínica de esa dificultad de la comunicación social. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de cuál es ese sustrato biológico del que nos hablaban en esta historia de descubrir o poder describir el trastorno del espectro autista. Vamos a hablar de la biología del cableado. ¿Qué significa la biología del cableado? En esta teoría de la biología del cableado vamos a aprender hoy tres cosas básicas y primordiales. Uno, la poda sináptica. Dos, la hiperconectividad local y la hipoconectividad a distancia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir poda sináptica? La poda sináptica es un proceso fisiológico natural
por el que todos los seres humanos pasamos a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que el cerebro naturalmente borra, quita, recorta y desecha esas conexiones neuronales que dejan de ser necesarias. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos, todos nosotros, chiquiticos recién naciditos, ¿cómo hacíamos para comer? ¿Cómo nos comunicábamos? ¿Qué hacíamos? Llorar. Yo no conozco el primer recién nacido que diga, mamá, me toca la teta. No, hay que llorar. Lloro porque tengo hambre, lloro porque tengo gases, lloro porque tengo sueño, porque me ensucié el pañal, porque tengo frío, porque tengo calor, porque me pica la etiquetica, por lo que sea, pero el niñito lo que hace es llorar. En la medida en que va creciendo nos vamos dando cuenta que él también empieza a sonreír, si tú le sonríes, y empieza a hacer carcajaditas, y uno se emociona porque entonces empieza a entender ese lenguaje de la alegría. También sigue creciendo el niñito y empieza a balbucear, mamá. Entonces el papá dice, no, digo papá, y la mamá, no, digo mamá, no, que papá, bueno, está bien, eso uno lo disfruta en la crianza, ese es su primer lenguaje. Pero más o menos a los 2 añitos y medio, el lenguaje verbal empieza a fluir, a combinar una palabra con la siguiente para expresarme, quiero agua, tengo sueño, mamá, upa. Empezamos a combinar palabras y ya dejamos de balbucear. ¿Algunos de ustedes balbucean todavía? Digan la verdad, yo pienso que las esposas, los esposos todavía balbucean. No, ¿verdad? Ya no balbucean. Ni siquiera se les ocurre balbucear ya. ¿Verdad que no? ¿Cómo? Roncamos. Ahora roncamos. Ya no se nos ocurre balbucear. Eso es una conexión que el cerebro borró. Tampoco gateamos. Eso también se borró. Y si yo ahorita lo pongo ahorita en 4 prácticas a gatear, les va a costar. Pero chiquiticos eran unos expertos. Eso se borró. Y se crearon nuevas conexiones para podernos entender en el entorno. Un buen lenguaje, un buen caminar, una conexión afectiva. Cosas quedaron en el pasado, pero de ahí venimos. ¿Qué pasa en el cerebro autista? ¿Ok? ¿Dónde está Maya? ¿Tú quieres la de los números? ¿Cuántas personas habrán hoy aquí? Ok, 150 personas. Un cerebro tiene más o menos 300 millones de neuronas. ¿Ok? Ahora, esas 300 millones de neuronas se conectan unas con otras, viaja una conexión de arriba para abajo, de abajo para arriba, y así mandamos señal y tenemos respuesta. Yo ahorita los estoy mirando, ¿cierto? Y yo tengo que más o menos poder interpretar rápidamente si ustedes me están prestando atención, si no, si están bostezando, si la silla está dura, si ya tengo calor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si tengo que bailar tango para que me presten atención, yo bailo tango, ¿cierto? Eso es un estímulo visual que llega, sube, se interpreta y da una respuesta. ¿Ok? Una conectividad eficiente. Igual ustedes, ¿cierto? ¿Qué pasa en el cerebro? Imagínense estas 150 personas que están aquí. Que yo les diga, si tienen que parar todas aquí, apretar, pegar, o vamos a meternos todas en un bus. ¿Sí? Imagínense la misma cantidad de personas, pero apretadas y apiñadas. Y que por aquí el Señor le quiere decir a la señora que está allá atrás que tiene calor y que por favor se empuje. Y eso empieza a pasar el mensaje de aquí para allá, de allá para acá. Cuando llega el mensaje ya dice cualquier otra cosa. Mira, que te tiréis del bus, que no soporto más, eso es lo que llega allá. Y el Señor dijo una cosa completamente diferente, ¿no? Ese apiñamiento lo vemos en el cerebro TEA. Esas células están apretadas y apiñadas. ¿Ok? Entonces, esa comunicación entre ellas o esa poda va a ser deficiente, porque cuando viene ese proceso fisiológico, se lleva lo que no se tiene que llevar y deja lo que se tiene que llevar. Entonces, probablemente el niño siga balbuceando y tiene 15 años. O se sigue chupando el dedito. O sigue teniendo movimientos estereotipados. ¿Han visto esto en un niño TEA? Esto no me hace diagnóstico, ¿oyeron? Pero sí me da un indicio, un indicador de que algo puede estar pasando. Porque esto quedó podado y ese movimiento estereotipado no debe estar. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en la conducta, en la afectividad, en el lenguaje. Eso es lo que me pasó en esa poda. Se llevó unas cosas que no se tenía que llevar, pero me dejó lo que debía haber seguido ya, porque ya crecí. ¿Ok? Poda ineficiente. Ahora, ¿qué es la hiperconectividad local? Vamos a imaginarnos una oficina que tiene 5, 6, 7 departamentos. Y cada departamento tiene una función. Función de recursos humanos, función administrativa, atención al cliente, mantenimiento de, qué sé yo, de los aires acondicionados. Cada oficina tiene su función. Y en cada oficina trabaja más gente de la que cabe. Entonces, en esta oficina que nos toca recursos humanos, estamos un montón de gente y como dice el refrán, hay más cacique que indio. Ok, aquí todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere hacer, esto se vuelve una cosa como conglomerada y colapsada.
Lo mismo le pasa a la oficina 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Entonces están hiperactivas localmente. Pero cuando la oficina 1 se quiere comunicar con la 5, no llega el mensaje. Hay una hiperactividad local y una hipoactividad a distancia. ¿Ok? Eso que pasa en el cerebro, ya por eso vemos que el niño se aprende todas las capitales, pero no sabe cómo conectar con el de al lado, cómo entender sus emociones, cómo jugar al escondite con mis amiguitos. ¿Verdad? Pero es que mira cómo se sabe las capitales. Ah, bueno, porque ese cerebro está hiperfuncionando localmente. Pero esa inteligencia que está presente, que ese coeficiente intelectual está intacto, no está conectando con el resto de las funciones mentales de forma efectiva. Eso es un niño TEA. Eso lo vemos en la conducta restrictiva y repetitiva y en la comunicación social. No logran conectarse esas áreas de funcionamiento. ¿Ok? Luego, ellos viven en un mundo sin filtro. ¿Qué quiere decir eso? Biológicamente hablando, nosotros tenemos en nuestro cerebro, allá adentro, una estructura que se llama tálamo. ¿La habían escuchado? ¿Sí? ¿Cómo se llama la estructura? Tálamo. ¿Ustedes saben para qué sirve el tálamo? Hoy vamos a aprender para qué sirve el tálamo. El tálamo es una secretaria que nosotros tenemos aquí arriba. El tálamo recibe todos los estímulos, tanto del entorno como internos. Todos los recibe. Los recibe y los distribuye. A cada quien lo que le toca. Lo que me llegó por vista, llega a corteza, pero baja por brazo para que yo quite la mano si me voy a apoyar, o para que yo diga lo que tengo que decir. El tálamo distribuye. Y en esa distribución el tálamo tiene que filtrar información. En este momento yo tengo que filtrar el ruido del camión para no desconcentrarme. Y estar llegando, a mi oído está llegando. Pero mi tálamo dice, no le prestes atención, concéntrate en lo que tú estás diciendo. Filtrar, filtrar. ¿Qué pasa en el cerebro del niño autista o de la persona con autismo? Que ese filtro está poroso, está abierto y no filtra la información, sino que todo llega. Todo llega. Entonces, en el momento en que estamos intentando que el niño preste atención en una clase porque está yendo para el colegio, el zapato le queda apretado. Y el tálamo no tiene la capacidad de decir, descarta este estímulo, presta atención a la maestra. El filtro está abierto completamente. Yo quiero hacer un ejercicio rápidamente aquí con ustedes y nos vamos a dividir en 3 grupos, ¿ok? De la chica de rosado que tengo aquí enfrente hacia acá es un grupo. O sea, de aquí para atrás, todo un grupo. De la señora hasta la señora de lentes es otro grupo de aquí para atrás, ¿sí? Más o menos están ubicados. Sí. Y de la señora de blanco hasta acá es el tercer grupo, ¿de acuerdo? Sí. Ok, más o menos están ubicados con quién les toca. El primer grupo, yo quiero que haga este sonido. Hágalo. No vayan a parar, sí. El segundo grupo, yo quiero que haga esto. Y el tercer grupo, vamos a chequear con él. Muy bien, no vayan a parar, sigan. Yo les voy a decir algo. El tren sale de la estación 9 a las 4 de la tarde. Pero si llueve, se cambia para la estación número 4 y se retrasa 12 minutos. Paren. ¿Por dónde sale el tren y a qué hora? A las 9, sale a las 9. Sale a las 9, ¿verdad? Por ahí van los tiros. Y llega Eso le a las pasa 4. Y llega a las 4, ¿a dónde? No sé. No sabemos. ¿Y qué pasó con los 12 minutos? ¿Qué les dije? ¿Ah? Se retrasó porque llovió. Bueno, ese que ustedes acaban de vivir, se llama dejar el filtro abierto. Eso es lo que le pasa al chavo con TEA, que no puede filtrar. Si tengo que aplaudir o chasquear los dedos, al mismo tiempo que prestar atención y dar una respuesta lógica, acertada al entorno. Tienen el filtro abierto. Entonces le molesta el roce de la franela. Esa no es la tela que a él le gusta. Le molesta la temperatura. No sabemos si le gusta el frío o le gusta el calor. Pero hay una temperatura que no le gusta y él no lo sabe decir. Ese que tiene TEA. Ajá, correcto. Correcto. Ok, tiene el filtro abierto todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 60, 70, 80 años que vaya a vivir. Imagínense esa tormenta de estímulo. Entonces, por supuesto que hay una dificultad en la adaptación al entorno, por supuesto que la hay. ¿Cómo? Hay mucho aturdimiento. Entonces nosotros, que tenemos un cerebro neurotípico, no lo logramos entender muchas veces. Porque no entendemos que le aprieta el zapato, no entiendo que le roza la etiqueta.
ahora entiendo, esto valió la pena. Una sola persona que vaya y viva la vida de ahora con otra visión, ya todo el viaje y todo esto que hemos hecho, todo este esfuerzo, ha valido la pena. Pero no lo entendemos, bueno, pero es que para eso estamos aquí, para entender, para educarnos. No, por supuesto que no es eso. Correcto. La pregunta para después. Correcto. Es importante, es importante entender que aunque ellos tienen el mismo diagnóstico, no son todos iguales. Y que como a uno le gusta el verde, a todos les gusta el verde. Eso no es así. Porque eso quisiera decir también que todos los cerebros neurotípicos somos iguales. Y tampoco es verdad. Somos diferentes. Hay cambios en el gusto, en la personalidad, en la adaptabilidad, en la intensidad de la clínica, ¿de acuerdo? Todo eso nos va a variar. ¿Qué vamos a hacer con cada niño o con cada individuo en particular? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito un versus. ¿Qué ve el ojo neurotípico y qué ve el ojo de una persona con autismo? Si ustedes ven, ahí no se ve muy bien. Pero imagínense que ustedes ven un bosque, ¿ok? Imagínense un bosque. Un bosque tiene muchos árboles, muy denso, tiene un río, tiene animales, tiene pasto, monte, montaña, en fin. Hay muchos elementos ahí, pero ustedes lo ven y de una vez que dicen, es un bosque. De una vez pueden decir que es un bosque. La persona con autismo ve y dice, ay mira, un río, un árbol, un pajarito. Ah, pero ¿y el contexto? O sea, el total, el completo les cuesta. Correcto. Otra cosa que le cuesta un poco a la persona con el cerebro autista es la visión cerebral de predecir el futuro. Ok, por ejemplo, ustedes pudieran predecir desde antes de venir que aquí va a haber un poquito de calor. Yo no veo aquí nadie con bufanda, ni con guantes de invierno, ni con un pasamontañas, porque estarían ahogando. Se trajeron sus ventiladores, sus abaniquitos. ¿Cierto? Cada quien vino vestido acorde a lo que predijeron que podía pasar con la temperatura. Pero si el niño con TEA sale con bufanda, viene con bufanda para acá. Y eso no lo vamos a cambiar porque él no tiene esa capacidad de predecir, de ver más allá de lo que está pasando en el ya. ¿Ok? Entonces que no te pongas la bufanda, que te va a dar calor, que no, pero es que yo se lo dije, que no se la pusiera. Un día a la vez, vamos a trabajarlo como se debe, pero entender que su capacidad de predicción no es igual a la nuestra. Y lo otro, que el último verso que vamos a hacer, es la comparativa afectiva. La manifestación afectiva de la persona con trastorno del espectro autista es distinta a la persona con el cerebro neurotípico. Sus lágrimas no significan lo mismo que significan las de ustedes. Ver a un niño llorar no necesariamente implica tristeza. Ver al niño llorar puede significar muchas cosas, como por ejemplo, se me perdió la barajita del álbum, que yo la dejé aquí. Hay frustración, porque no consigo la barajita y lloro, o grito, o me muero, porque estoy frustrado, o me jalo el pelo, o me raspo duro. Variedad de manifestaciones clínicas que podemos haber aquí, pero su manifestación afectiva no es igual. Y si yo la quiero interpretar desde mi afectividad, como dijo bien el Señor, no lo estoy entendiendo. Y tampoco mi manifestación afectiva es igual a la de él. Entonces, cuando él ve mi lágrima, él me la intentará secar. Quizás aprendió que cuando yo no me abraza, pero no sabe lo que le pasa. No lo sabe. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el costo de la adaptación? Podemos llevarnos tres cositas de aquí. Uno, bajar el volumen, literalmente y en sentido figurado. ¿Ok? Vamos a intentar bajar el volumen. Del ruido de la vida, del ruido de las exigencias, del ruido de las expectativas, de los estándares a cumplir, de los estándares sociales, y poder adaptar ese ruido y ese volumen a las capacidades individuales de cada persona. Lo segundo es la batería cerebral. No es igual todos los días para el niño o la persona con autismo. Así como hoy estaba loco por ir al parque y mañana lo quiero volver a llevar, y pasado lo quiero volver a llevar, y todos los días lo quiero volver, mañana no quiere ir. Y no quiere ir, no hay manera de llevarlo. Entonces a veces no podemos predecir mucho cómo llevar el día a día,
aunque sí son importantes las rutinas, por lo que hablábamos de la hiperconectividad cerebral local y la hipoconectividad a distancia, las rutinas son importantes porque como él no puede predecir, mal que bien se puede aprender una rutina y saber qué viene después, ¿de acuerdo? Aunque él es inflexible, yo debo vivir en flexibilidad. Y la tercera cosa que sería muy bueno que nos pudiéramos llevar esta mañana es el diagnóstico temprano. Miren, hay una cosa que es el ojo clínico de la maestra, el ojo clínico de la tía, de la mamá y el papá, de los abuelos. ¿Por qué no está hablando? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me sonríe? Déjalo, siempre alguien dice déjalo, todo el mundo es diferente, capaz él es así calladito, a él lo que le gusta es estar tranquilo. Si algo les hace ruido, no perdemos nada en llevarlo y preguntar y hacer una evaluación exhaustiva a tiempo, temprano, para poderlo ayudar temprano, para manejar todo lo que pueda venir en forma de crisis a lo largo de su vida de forma temprana y asertiva. ¿Eso sería la psicología aplicada? ¿Cómo? ¿Sería la psicología aplicada? Bueno, hay un equipo multidisciplinario: psicología, psiquiatría, neuropediatría, docencia, escolar y preescolar. También poder formar a las familias para poder llevar y construir ese adulto del mañana desde chiquitico cuando nace, ¿no? ¿Cómo ser un aliado? Bueno, lo que veníamos conversando es adaptarnos y no tolerar. Ay, sí, que grite, ya, que grite, que se pegue, yo no puedo más. Eso es tolerar. Adaptarme es quizás ponerle un casco para que no se dé tan duro. Eso puede llevarme al contexto que quiera. Como yo medio y remedio esas conductas que pueden perjudicar el desarrollo de la persona. ¿De acuerdo? Como frase final, quiero que nos llevemos esto. El autismo no es un error de procesamiento, es una configuración diferente. Y que mi vida, la de ustedes, la de todos, va más allá de mi cerebro. En mi vida, o el cerebro de los demás forma parte de mi vida también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Estefanía por tan importante información que hoy nos está dejando acá. Y hay una frase que me gustó muchísimo de lo que ella dijo, ¿no? La importancia de la familia para captar esos pequeños síntomas que nos llaman la atención y de manera oportuna, pues, tratar de buscar ayuda con los profesionales encargados de orientarnos. Sí, y también últimamente, en la actualidad, vemos muchas películas, muchas series donde se trata este tema, donde en verdad esta es la verdadera inclusión, el entender cómo funciona, cómo se expresa esa persona que sufre de este trastorno. Películas como Mi nombre es Khan, una novela que la tuvimos acá con ya en el cielo, Mónica Spears con La mujer perfecta, y otras más que hemos visto en la serie. Y así los vamos entendiendo más y vamos conociendo cómo tratarlos a ellos. Bueno,